Yes. Cuando nosotros morimos y el cuerpo y el espíritu se separan, el alma deja de existir, no hay alma, porque el alma es un ser viviente. Tal cual. Um, Sí. eso es importante entenderlo. Ahora, la Biblia habla de alma, cuerpo y espíritu, pero eso es en referencia al ser total. La Biblia nunca separa los elementos que componen el ser humano. No hay separación entre nosotros, que tenemos un espíritu que habita el cuerpo. No es así. El espíritu es lo que nos ha dado Dios para poder vivir. Es la energía vital, es su poder de vida. Pero tan solo actúa cuando está en unión con el cuerpo. Cuando se separa del cuerpo en la muerte, entonces el espíritu, aquella energía, vuelve a Dios porque le pertenece a él. Ahora, en cuanto al cuerpo, el apóstol Pablo dice que hay distintos tipos de cuerpo. Por supuesto, está el cuerpo carnal que nosotros tenemos, que Dios nos dio en la creación, y hay cuerpos espirituales, pero son tan reales como nosotros. La hermana de White le preguntó una vez a Jesús si es que el Padre tenía una forma como él, y él le dijo que sí, pero que nadie podía verlo. Así que Dios, a pesar de ser un ser espiritual, el Espíritu Santo, a pesar de ser un ser espiritual, los ángeles son seres espirituales, pero son tan reales como nosotros. Simplemente tienen un cuerpo de una esencia distinta, pero son tan reales como nosotros. Tienen capacidades mentales, capacidades de amar, tienen sentimientos, tienen raciocinio, tienen todo ello que nosotros tenemos, pero nosotros somos una distinta forma de creación. Ahora, cuando Jesús resucitó, él recibió un cuerpo espiritual, y sin embargo él dice que él tiene, tóquenme, dice que los espíritus no tienen carne y hueso, les dice. Claro, sí. Así Por eso mi que duda es real y comió. Así que eso tenemos, para entenderlo 100%, vamos a tener que esperar cuando el Señor nos dé nuestro nuevo cuerpo, y ahí sí que lo vamos a entender clarito. Tienen la capacidad de ser visibles y reales como nosotros. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, los ángeles le aparecieron a Abraham? Jesús mismo le apareció a Abraham, conversaron con él, comieron con él, eran tan reales como Abraham. Abraham los debe haber visto como personas hasta el momento en que Dios a Jesús se revela. Él y Abraham entiende que está hablando con el ángel de Jehová. Entonces son tan reales como nosotros. Entonces, por eso que los espíritus malos van a poder hacerse pasar por nuestros seres amados. Yo hace muchos años atrás estaba como anciano de una iglesia cuando era jovencito, tenía 21 años. Me pidieron que fuera a visitar a una señora que había dejado de asistir a la iglesia, que su esposo había muerto. Sí. Entonces la fui a visitar yo y nos pusimos a conversar, y en la conversación ella me contó, ¿no?, de que el esposo la venía a visitar todas las noches. Entonces ella se había dado cuenta de que nuestra enseñanza del estado de los muertos era falsa. Y el esposo se acostaba al lado de ella y dormían juntos toda la noche, y en la mañana él se iba, dice. Así que puede ser bastante real, muy real. Así que es el engaño más poderoso. Cuando Satanás aparezca como Jesús y los ángeles se hagan pasar por los santos y por, ¿cómo se llama?, por los apóstoles, por nuestros seres queridos que han muerto, y se aparezcan y nos vengan a hablar, es el engaño más poderoso. Porque vamos a estar viviendo en un tiempo de una crisis total. Va a haber ataque espiritual, ataque mental, ataque físico, y el pueblo de Dios va a tener que aprender a vivir tan solo por fe en la palabra de Dios. Yo tenía un amigo en Chile también, él era doctor, y dice que él estaba recién llegando a ser adventista. Él vivía con su abuela, y murió su abuela, la enterraron un día domingo, y después del funeral y de las comidas y todo, él llegó de vuelta al departamento donde vivían con su abuela, y cuando abre la puerta, la abuela lo estaba esperando en el asiento. Y se levantó y le abrió los brazos y le habló exactamente, era exactamente la misma abuela, y su primer deseo fue correr y abrazarla. Y cuando iba a hacer eso, el texto de la Biblia dice: los muertos nada saben. Se le apareció. Entonces él se detuvo y le dijo: Satanás, en el nombre de Cristo te demando que te vayas de aquí. Y la imagen se desapareció. Mi tía, bueno, mi padre, la tía abuela de mi padre. Mi papá era chiquito, tenía unos 11 años, y estaba en la tía abuela estaba enferma.
Y él estaba hurgueteando entre las cosas de la tía y abrió un cajón y de ahí sacó un rollito y lo abrió y era un acrónimo. Acrónimos se llaman cuando escriben una palabra para abajo y después de ahí sacan un verso de cada letra. Y era el nombre de ella, Eloísa. Y escrito, ¿no? En cada letra había algo bonito y al final estaba firmado por Cervantes. Ustedes saben quién Cervantes fue, ¿no? Un gran poeta español que vivió por allá por los 1500. Entonces mi papá le dice, tía, ¿cómo fue que esto fue firmado por Cervantes? Y la tía se largó a reír y le dijo, ven acá, te cuento la historia. Así que le contó la historia, dice, cuando ella estaba en el liceo, había una profesora que practicaba el espiritismo y les ponía a las niñas números en las espaldas, era un liceo de niñas, y las que adivinaban el número, la profesora las invitaba a una reunión espiritista, y ella adivinó el número y fueron, y habían varias niñas, se sentaron alrededor de la mesa, y la profesora le dijo a quién desean llamar, y estaban justo estudiando Cervantes. Así que las niñas dijeron, ¿por qué no llamamos a Cervantes? Así que le pidieron a la profesora la medium, no sé cómo era, la espiritista, ¿no? A través de ella se manifestaba el espíritu. Entonces le pidieron que la llamara, lo llamó y pusieron, en esos tiempos estaban los lápiz pluma, ¿no? Que era un lápiz que se metía en tinta y se escribía con eso. Entonces pusieron la tinta, pusieron el lápiz al lado y las niñas tenían cada una un papel. Y llamó al espíritu y cuando llegó el espíritu separó la pluma. Y la profesora dijo, está aquí, ¿qué desean que haga? Entonces le pidieron eso, que escribiera un acrónimo con su nombre y a cada niña el papel fue escribiendo y le escribió el acrónimo con el nombre y todo y firmaba Cervantes. Se fue alrededor, les encantó a las niñas. La próxima semana estaban todas ahí, había una niña nueva. Y hicieron lo mismo, llamaron a Cervantes, separó el lápiz, comenzó a escribir y cuando llegó la niña nueva se paró y le dijo, en el nombre de Cristo te ordeno que escribas tu verdadero nombre, le dice. Y el lápiz se detuvo. Y nuevamente la niña le dijo, en el nombre de Cristo te ordeno que escribas tu verdadero nombre. Y escribió yo, Satanás. Horrible. Sí. Así que es real, es bien real. Sí, sí. Bueno, muy bien, ya se nos pasó la hora, vamos a unirnos. A lo mejor algunos hermanos se molestaron por lo que dije la semana pasada en cuanto a algunas de las enseñanzas de mi cuñado Oscar Sande. Pero bueno, si se ofendieron es cosa de ellos. Dice, mi mamá nos decía cuando niños que el que se enoja tiene dos trabajos, enojarse y desenojarse. Oremos. Padre eterno, al estudiar tu palabra en esta mañana, queremos implorar de que tú te hagas presente en nuestro medio y nos guíes a la verdad. Que podamos, Señor, comprender claramente las cosas que estudiamos y ver la profundidad y la hermosura de los temas que estamos investigando. Gracias, Padre. Habla a través de nosotros. Por Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a dedicar algunos temas, 2 o 3 temas. Estamos estudiando acerca de la oración, pero vimos la semana pasada que para poder orar y tener una vida de oración viva, nosotros debemos tener una imagen saludable de quién Dios es. Así que vamos a mirar aquello hoy y mañana, hoy el martes y el próximo martes, por 3 martes lo vamos a hacer. Tengo muchos más temas de eso, pero lo vamos a hacer en forma resumida para poder volver a retomar el asunto de la oración. Hoy vamos a ver de qué manera, cómo era el Dios de Jesús, cuál era la imagen que Jesús tenía de Dios y cómo nos manifestó Jesús a Dios. A Jesús nos manifestó a Dios. Vengan conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el propósito de la encarnación en Cristo, en el cual Dios llega a ser un ser humano,
el propósito máximo, más grande, es revelar a Dios, no tan solo a nosotros, sino que también al universo entero. ¿Por qué? Porque Satanás tergiversó el carácter divino, levantó mentiras que causaron tal confusión en el universo que tan solo el tiempo iba a poder desmentir. Y por eso es que Dios permitió 6.000 años para que Satanás desarrollara los principios de su reino y Dios desarrollara los principios de su reino y el universo al final pudiera juzgar. Con la evidencia enfrente de ellos, el principio es: por sus frutos los conoceréis. El universo era totalmente inocente al principio. No sabían lo que era una mentira. Cuando Satanás comenzó a mentir, el universo no entendía lo que era la mentira. Entonces, la confusión fue pero gigantesca. ¿Cómo es que este ángel, que es el más cercano a Dios, que por no sé cuántos siglos les había venido a presentar a Dios, les había hablado del carácter de Dios, y ahora comienza a tergiversar todo aquello para dar vuelta a la lealtad del universo y ponerla de su parte? Entonces Dios permite el desarrollo del principio del fruto para que el universo pueda contemplar por sí mismo los caracteres de ambos reinos. Y el propósito de la encarnación de Cristo es revelar a Dios al universo. En Hebreos capítulo 1, este principio también se nos muestra. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que Dios habla a través de los padres, a los padres les habla a través de los profetas. Los profetas son la boca de Dios. Y luego dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que nos da quién el Hijo es. Y luego el versículo 3 dice: el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, ¿quién es el Hijo? El Hijo es la manifestación del resplandor de la gloria de Dios. Y es la imagen misma del Dios que es invisible para los ojos del ser humano. Es por eso que en Juan capítulo 14, cuando Felipe le dice a Jesús que les muestre el Padre, Jesús le responde. Versículo 8 del 14 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo se llama? Inocente Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso quedamos contentos. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces aquí claramente Jesús nos muestra de que el Padre y Él son dos personas distintas, pero están tan unidos que son uno, y el Padre es el que vive su vida a través de Jesús. Así que al ver a Jesús, nosotros estamos viendo al Padre. Lo que Jesús hace es lo que el Padre hace. No es que Jesús sea bueno y de que el Padre sea malo. No. La vida de Jesús es una manifestación transparente de lo que el Padre es. Así que lo que Jesús hizo, si el Padre hubiera llegado a ser humano, el Padre hubiera hecho exactamente lo mismo,
porque Jesús nos está mostrando a sí mismo, Jesús nos está mostrando al Padre. Ese es el propósito de la encarnación de Cristo, el revelar al Padre al universo. Luego va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es revelar a Cristo y mostrar a Cristo a través de nosotros. Entonces, al contemplar luego en la vida de Jesús en los evangelios, cuando tú lees todo lo que Jesús enseña, todo lo que Jesús hace, tiene el propósito de revelar al Padre a nosotros. Cristo es la más clara revelación que nosotros tenemos de Dios. Así que cuando nosotros queremos conocer a Dios, y es la primera labor que se debe hacer, es corregir la imagen que el ser humano lleva en su mente de Dios. Y para corregir esa imagen debemos comenzar por los evangelios. Una vez que nosotros entendemos el carácter divino en la vida de Cristo, entonces estamos preparados para leer el resto de la Biblia y contemplar y comprender a Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Porque muchos creen de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento y que el Dios del Antiguo Testamento cambió. Es un Dios distinto. Con la muerte de Jesús se le cambió el corazón, se volvió más misericordioso, más perdonador, pero no es así. Cuando tú comparas a ambos, la manifestación divina en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es lo mismo, es una manifestación completa. La Biblia en todas las escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, nos muestra el carácter divino, pero la manifestación más clara se encuentra en la vida de Cristo. Es ahí donde nosotros comenzamos, y al contemplar aquella vida maravillosa, entonces vamos a obtener una vislumbre del carácter divino muy clara, muy fácil de entender. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver varias imágenes, varias historias donde Jesús nos muestra a Dios. Vamos a ver alguna de ellas para contemplar a Dios. Queremos ver cómo es Dios. Muy bien. Vengan al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos 13 y 14. Marcos, capítulo 10, versículos 13 y 14. ¿Cómo se relaciona Dios con los niños? 10, 13 y 14 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño no entrará en él. Y luego el versículo 16 a mí me llama la atención. Dice, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué maravillosa imagen tenemos aquí de Dios, del Dios tierno. Un Dios que le encantan los niños. ¿Por qué creen ustedes que los apóstoles se enojaron cuando le traían a los niños? Porque los niños, bueno, los niños como cuando yo crecí, los niños aparecíamos, pero no sonábamos. Nos sentábamos en la mesa y habían puros adultos, los niños no teníamos que hablar. Y pobre que habláramos, porque mi papá nos daba una de esas miradas que te dejaban seco. Entonces los niños no podían, no eran importantes, los niños eran niños, lo que valía la pena eran los adultos. Esto es cosa de adultos, ¿no? Pero no para Jesús. Para Jesús, los niños eran importantes, tan importantes como un adulto, de gran valor. Y el último versículo a mí me muestra la ternura divina. Dios es un Dios tierno. Él levanta a los niños en sus brazos y los abraza y los bendice. Dios desea que los niños sean felices. Miren, cuando uno piensa en realidad, fue Dios que creó los niños. Y fue Dios que creó cómo se hacen los niños. Todos nosotros comenzamos nuestra vida como niños.
Y todos venimos del mismo proceso. Un matrimonio se casan enamorados, algo tan lindo en esa relación de amor, luego nacen los niños. ¿Por qué? Porque Dios desea que los niños crezcan en un contexto de amor. ¿Saben ustedes que la Biblia es el único libro de historia que menciona niños? Habían niños reyes. A la edad de 7 años llegaban a ser reyes y Dios no los rechazó. 12 años, reyes, y fueron niños fieles. Así que a Dios le encantan los niños y eso nos muestra el corazón divino, hermanos. Eso muestra la actitud divina. A un monstruo no le encantan los niños. Ustedes ven lo que hicieron los nazis con los niños durante la Segunda Guerra Mundial. A los niños judíos los llevaban a los campamentos de concentración y los usaban para experimentos. Yo no sé si ustedes han escuchado el testimonio de señoras judías que eran, ¿cómo se llama? Eran gemelas. Y las sometían a vacunas y ¿cómo se llama? Exposiciones químicas y le hacían terribles experimentos. Niños, eran niñitas de 4 o 5 años, hermanos. Satanás odia a los niños. Dios le encantan los niños. En la Biblia tenemos tantas historias de niños. ¿Se han dado cuenta ustedes eso? Tenemos la historia de Samuel. Tenemos la historia de Sansón. Tenemos la historia de David como niño que fue ungido como rey cuando aún era un niño. Y tenemos tantas historias, hermanos, de niños. ¿Por qué? Porque Dios desea mostrar su corazón. A Dios le encantan los niños. Es el primer cuadro que quiero mostrarles para que vean que Dios es un Dios tierno, es un Dios paciente. A Él no le importa que el niño ande por ahí metiendo bulla. Por eso los apóstoles se deben haber molestado, porque los niños estaban corriendo, jugando, metiendo bulla. Claro, ¿no? Entonces, no, sáquenlas aquí, sáquenlas aquí. Jesús se indignó cuando le pidieron que sacaran a los niños. Y a veces, ¿cómo tratamos a los niños en nuestros hogares, hermanos? ¿Cómo tratamos a los niños dentro de la iglesia? Queremos que los niños parezcan momia dentro de la iglesia. Los niños son niños. Claro, hay que enseñarle al niño a comportarse dentro de la iglesia, pero se les debe enseñar con amor. Yo me acuerdo cuando crecía, había un diácono que tenía un palito y si los niños estaban hablando y los golpeaba en la cabeza, que no debíamos hablar. ¿Qué cuadro se desarrolla el niño en su mente cuando se lo trata así dentro de la iglesia? ¿Saben ustedes que el niño, la imagen del niño, la imagen divina del niño, el niño no se imagina a Dios. El niño no tiene una imagen de Dios en su mente hasta la edad de 7, 8 años. Y hasta esa edad, la imagen que el niño desarrolla de Dios proviene de sus padres y de los adultos cercanos que se relacionan con el niño. Así que por eso es que tan importante que los padres tengan un carácter balanceado, porque el niño va a aprender de ellos cómo Dios es. Los padres son gritones y son enojones y impacientes. El niño naturalmente va a creer que Dios es así y va a desarrollar esa imagen subconsciente de Dios y luego se va a relacionar con Dios de esa manera. El niño necesita 2 cosas bien balanceadas, mucho amor y mucha disciplina. Y la disciplina debe ser muy sencilla e implementada con mucha misericordia. Pero el niño debe tener bordes bien demarcados para que él aprenda a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. No deben multiplicarse las reglas en la casa porque eso confunde al niño. Pero mire, si Dios nos dio tan solo 10 mandamientos, eso es todo lo que Él tiene, 10 mandamientos para regir un universo entero. Y cuando no había pecado, había tan solo un mandamiento que estaban escondidos todos esos mandamientos en uno, la ley del amor. Muy bien, entonces ese es el primer cuadro, el Dios tierno, al Dios que le encantan los niños. Miren, si Dios es el que hizo las flores, Dios es el que hizo las mariposas, Dios es el que hizo las abejitas. Dios es el que hizo la puesta y la salida del sol. Dios es un Dios tierno, hermanos. A Él le encanta la ternura. Tristemente, especialmente para los hombres, este asunto en el carácter masculino se ha destruido producto de las películas.
Las películas muestran al hombre como el macho que tiene muchas mujeres, que se agarra a combos con los que no le gustan y los revienta, los mata. Ese es el hombre del mundo. Pero el hombre cristiano es un hombre tierno, es un hombre paciente, es un hombre cariñoso. Muy bien, vamos a ver otro cuadro de nuestro Dios. ¿Cómo se relaciona Dios con aquellos que sufren? Vamos a Juan capítulo 11, versículos 1 y 3. Juan capítulo 11, versículos 1 y 3. Aquí está la historia de Lázaro. Hay muchas historias de cómo se relaciona Dios con los que sufren. Pero aquí vemos la manera que Él se relaciona cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Versículos 1 y 3 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué lindo cuadro. El Señor amaba a Lázaro. Amaba a María y Marta. ¿Saben ustedes, hermana Guay, que a Jesús le encantaba ir al hogar de María y Marta y de Lázaro? Era un lugar donde él podía relajarse y disfrutar del amor y el cariño que ellos le tenían. A él le encantaba, era el hogar favorito de él. Y amaba mucho a Lázaro. Eran grandes amigos. Cuadro de Dios, ¿no? A Dios le encanta tener amigos. A Dios le encanta visitar hogares donde Él es bienvenido, donde hay paz, donde Él se puede relajar con nosotros. ¿Dios tiene amigos? A Abraham se lo llama el amigo de Dios, a Moisés se lo llama amigo de Dios, a David se lo llama amigo de Dios. A Dios le encantan los amigos y Él creó los amigos. Eso es carácter divino. Dios es un Dios amistoso. No es ese Dios sentado en el trono con la barba larga y serio y que anda buscando a quien. O sea, ese es el Dios católico, es un Dios pagano. El Dios de la Biblia es un Dios amistoso, un Dios que le encanta la amistad y Él anda buscando amigos. Jesús le gusta la amistad. Jesús era un ser muy amistoso. Bueno, Él viene. La historia de Juan, algunos no la entienden. Veamos los versículos 4 al 6. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro, y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No tiene sentido, ¿no? Nosotros amamos a alguien, nos dice está enfermo. ¿Qué es lo que vamos a desear? Vamos a correr para tratar de ir a ayudarlo. Pero Jesús actúa de una manera que nosotros no entendemos y para los discípulos fue difícil de entender. Debemos entender que Dios nos ama mucho, pero Él no obra de acuerdo a nuestras ideas preconcebidas. Los amaba mucho. Y Dios permitió que Lázaro muriera, hermanos. No porque no los amaba, no porque Él no estaba interesado en el bienestar de ellos. La manera que Jesús actuó no es de acuerdo a las normas y la cultura nuestra, hermanos. Jesús actúa viendo aún más allá. Él ve el mañana, Él ve el futuro eterno, Él ve lo que es de bien para nosotros y que trae gloria a Dios. Y muchas veces no lo entendemos. Y eso fue lo que le pasó a Marta y a María cuando Jesús vino 3 días después. Marta y María estaban desconsoladas. ¿Por qué no había venido Jesús? No lo entendían. Si tú hubieses estado aquí, Él no habría muerto. Y a nosotros nos pasa lo mismo. En los momentos difíciles, hermanos, cuando pasamos por circunstancias que el Señor nos permite. ¿Se acuerdan que dijimos hace un tiempo atrás que a ti no te puede pasar nada sin que Dios lo permita? Y si Dios lo permite es para tu bien. Pero el problema es de que
No nos parece, porque los sentimientos nos hablan de otras maneras. Cuando estamos pasando por circunstancias económicas difíciles y pareciera que el Señor no provee, cuando pareciera que el Señor no responde las oraciones, cuando estamos enfermos y pareciera que el Señor no nos sana, entonces, ¿dónde está Dios? Y es ahí en esos puntos que muchos abandonan al Señor y se van desanimados, desencantados con Dios porque Dios no obró de acuerdo a lo que ellos pensaban que Dios debía obrar. ¿Cómo puede Dios permitir que un niño muera si los ama tanto? Pero si es que Dios los ama tanto y permite que un niño muera, Él sabe lo que está haciendo, hermanos. Pero esa confianza en Dios no se desarrolla con una imagen negativa. El problema es de que cuando nosotros reaccionamos de esta manera y nos enojamos con Dios y nos separamos de Él, simplemente estamos mostrando de que nosotros tenemos una imagen negativa de Dios en nuestra mente. Él no escucha mi oración. ¿Quién dijo eso? Dios no se preocupa de mí. Mentira. Esas son mentiras satánicas. Ah, Dios. Entonces, yo conozco muchos hermanos que si aún están en la iglesia, pero andan enojados con Dios, andan acarreando una bolsa de amargura contra Dios porque Dios no me respondió aquí, Dios no me hizo esto, Dios no me hizo lo otro. Y si pudiéramos ver más allá. ¿Se imaginan que Jesús hubiera corrido, hubiera sanado a Juan? Nunca tendríamos el milagro de la resurrección de Lázaro. Fue el sello que marcó a Jesús como el verdadero Mesías y condenó al pueblo de Israel porque lo rechazaron sabiendo este milagro maravilloso. Pero miren, las hermanas están, Jesús no vino, Lázaro muere. No entienden el por qué. Pero ¿qué hace Jesús? Vamos, versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 9, respondió Jesús. Nos vamos al versículo, en el versículo 14. Versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y mire lo que dice ahora, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Se fijan, hermanos, que Dios cuando Él actúa, en todo lo que Él actúa, Dios tiene propósitos más profundos, de alcance más largo de lo que nosotros podemos ver o entender o imaginar? Y es ahí donde demanda que nosotros confiemos en Dios. Plena, profunda confianza en Dios, de que Dios no está en contra tuyo, Dios está en tu favor, pase lo que pase. Eso es cuando no entendemos las circunstancias que demanda confianza. Confianza no es Dios dice, yo amo al Señor cuando todo va bien y todas las cosas están marchando de acuerdo a lo que tú quieres. Confianza demanda cuando tú estás pasando por circunstancias en las que parece que Dios está en contra tuyo, como le pasó a Job. Job creía que Dios lo había castigado y que Dios lo había vuelto enfermo y que Dios le había matado a sus hijos y que Dios le había sacado todo lo que tenía y que ahora lo había enfermado de cabeza a pie. Job pensaba, porque Job no conocía el asunto de Satanás, todo eso, ese conocimiento no se le había otorgado. Job creía que Dios se había vuelto en contra de él. Y sin embargo, Job dice, aunque él me matare, aún yo confiaré en él. Eso es confianza. Pero esa confianza proviene de una relación con Dios que ha llevado a conocerle y a confiar en él, hermanos. Entonces Jesús ahora viene y ese es el segundo paso. A pesar de que Dios permite el sufrimiento, Dios nunca te deja solo en el sufrimiento. El sufrimiento tiene propósitos muy abarcantes, múltiples propósitos. Cuando Dios permite que sufras, Él lo está permitiendo para bendecirte. Nunca es el sufrimiento permitido al Hijo de Dios para destruirte, es para bendecirte. Y dice,
Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. Vino pues Jesús. ¿Para qué vino? Para estar con las hermanas. Vamos al versículo 21. Dice, o versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María tenía un poquito más estaba más resentida. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le está diciendo? No entiendo el por qué no viniste. Te mandamos a llamar y no llegaste. ¿Qué pasó? Y le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces ella estaba esperando de que Dios obrara algo, que Jesús obrara algo. Tenía fe en su maestro a pesar de que no lo entendía. Es bien, hermanos, no necesitamos entender de la manera que Dios actúa para confiar en Él. ¿Ustedes creen que Joaquín entiende la manera que los padres actúan? ¿Ah? Cuando el niño era pequeñito y estaba calentito en el invierno y tenían que sacarle los pañales, ¡ay! Y se enfriaba entero. ¿Ustedes creen que Joaquín entendía con lo que los padres estaban haciendo? No, pero Joaquín no se enojaba con los padres. ¿Por qué? Porque naturalmente él confía en ellos. Tú y yo no necesitamos entender lo que Dios hace para confiar en Él. Cuando tú miras al Calvario y entiendes el amor divino por ti, que estuvo dispuesto a dar lo más precioso del cielo por salvarte, que Él vino a morir por ti, entonces eso debiera poner en paz todos los argumentos de que Dios no se preocupa por ti. Dios se preocupa por ti eternamente. Y lo que permite, lo está permitiendo por razones eternas para bendecirte y tenerte con Él para siempre. Entonces viene Jesús, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces ahí él, con esas palabras, saca la fe de Marta. Es importante que Marta manifieste su fe. Es importante, hermanos, que cuando pasamos nosotros por momentos difíciles, a pesar que no entendamos, hablemos fe como Marta. Ella no sabe que Jesús va a resucitar a Lázaro. Ella cree que Lázaro va a resucitar en el día postrero. Pero cuando Jesús le manifiesta esto, Marta expresa su fe. No hemos de permitir, hermanos, que Satanás nos lleve a hablar duda y quejas contra Dios, porque eso ofende y nos separa de Dios. Cuando tú hablas quejas, tú te estás escuchando a ti mismo y tu mente responde a aquellas dudas y quejas y se fortalece en aquella duda. Es por eso que debemos hablar. Y si no puedes hablar fe, no hables nada. Quédate calladito hasta que puedas hablar fe. Habla fe. Porque al hablar fe, tú le estás permitiendo a Dios que obre por ti. Si Marta y María no hubieran expresado fe, Jesús no podría haber resucitado a Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mira entonces Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto es lo que causa al corazón divino el sufrimiento humano, hermanos. Cuando el Señor nos ve sufriendo, cuando el Señor nos ve pasando por estos momentos de desconsolación, el corazón de Dios no es un corazón duro como hierro, el corazón de Dios es un corazón tierno, es un corazón que se conmueve y Él se conmueve en el medio de nuestro sufrimiento.
Y luego dice, y dijo, ¿dónde le pusieran? ¿Dónde le pusisteis? Le dijo, Señor, ven y ve. Versículo 35, un versículo increíble que nos muestra a Dios tal cual es. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Llora Dios? Ahí está, pues. El Dios que llora, hermanos. ¿Por qué llora? Porque Él nunca creó al ser humano para pasar por los dolores, las penurias y el sufrimiento que pasamos producto del pecado. Él nos creó para ser seres felices, seres santos, seres puros, que podíamos vivir en su presencia y gozar de vida eterna. Dios no creó la muerte, Dios no creó todo el horror en el que estamos pasando, y el horror humano a Dios le causa tristeza, hermanos. Al ver la dureza del corazón, al ver la falta de fe, al ver todo eso que estaba en ese ambiente, Jesús se compuso de corazón y fue estremecido, hermanos, y lloró. ¿Cuántas veces haremos que Dios llore? Todo lo que Jesús hace, todo es manifestación de quién el Padre es. Jesús está mostrando la reacción divina a nuestra realidad, hermanos. Dios no es impermeable a lo que nosotros pasamos. Tengo otra presentación en la cual yo hablo del Dios de sufrimiento. Y es en el asunto del pecado, el que más ha sufrido es Dios. Es Dios el que ve todos los niños que están siendo abusados sexualmente, emocionalmente. Es Dios el que ve todo el horror de este mundo, todo. Y no tan solo lo ve, Él lo siente, hermanos. Él lo lleva. Así que podrían ustedes pensar cuánto ha sufrido Dios en todo esto. Yo les voy a mostrar otro caso en el cual Jesús lloró. 2 veces vemos a Jesús llorando. Y esta es la respuesta en el momento del sufrimiento, hermanos. Cuando tú lloras, hay un Dios que llora contigo. Y es verdad. Nuestro sufrimiento causa sufrimiento al corazón divino, hermanos. Así que cuando Dios permite que tú sufras, Él está invirtiéndose a sí mismo en aquel sufrimiento. Él no te dice, ok, hijo, ahora pasa por el sufrimiento y yo te espero en el otro lado. Él no dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, dice. En todas sus aflicciones, dice el Antiguo Testamento, en todas sus aflicciones, Él fue afligido. El Dios... Recuerda, queridos hermanos, recuerden de que tú estás en Cristo. Nada de lo que te toca a ti, todo lo que te toca a ti, toca a Jesús. El Dios que está íntimamente relacionado con cada ser humano. No entendemos esa relación, hermanos. Por eso es que Jesús vino a demostrarlo. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Él podría haber dicho, bueno, no importa que lloren estos, se lo merecen después de todo. No, estremeció a Jesús el ver llorar a María, el ver la realidad de un mundo hundido en la miseria, en la guerra, en el dolor, en el hambre, en el desastre. A través de eso Jesús puede ver cada caso. Él no está tan solo experimentando lo que María y Marta están experimentando. Jesús como Dios está en contacto con cada aspecto de su creación, todo ser humano. Nunca lo vamos a entender, hermanos. Por eso la Biblia llama a Cristo varón de dolores y experimentado en quebrantos. Cuando estás sufriendo, enfermo en la cama, cuando el doctor te dijo que tienes cáncer y tienes cierto día de vida, no estás solo, nunca estarás solo. Es tu privilegio morir y vivir con Cristo. Amén. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Un Dios que nunca nos abandona. Qué lindo, ¿no? No te promete que no va a haber sufrimiento, porque Él sabe que esta vida es una vida de sufrimiento. No podemos escaparnos de esa realidad. Imposible, hermanos. Vivimos en un mundo que aún está gobernado por el príncipe de este mundo, hermanos, y es una realidad de sufrimiento. Pero Dios nos ha prometido que en el medio del sufrimiento Él va a hacer 2 cosas. Él va a estar con nosotros. Él va a sufrir con nosotros. Y segundo,
Él va a volver el sufrimiento en una bendición si nosotros se lo permitimos. Amén. Así que ahí luego fue y resucitó a Lázaro. Qué cuadro debe haber sido eso, qué cosa más hermosa. Ese hombre 4 días muertos, de repente dices, saquen y lo llama, Lázaro, ven fuera. El poder divino manifestado en Cristo Jesús. ¿Saben el misterio de la vida de Cristo? Jesús era Dios y hombre unidos. Como hombre recibió un cuerpo imperfecto, caído, una naturaleza limitada, pero a la misma vez su divinidad era el Dios eterno. Él es el que sustenta todo el universo, el que le da vida a toda la creación. Jesús, mientras era ser humano, seguía haciendo eso. ¿Cómo podemos entender eso? Es un misterio, el misterio de la divinidad, el misterio de la... El apóstol Pablo le da un nombre a ese misterio, el misterio de la... bueno, no importa, no se preocupen ahora, se me escapó de la cabeza. Muy bien, vamos a ver otro cuadro de Dios. Vamos a ver otro cuadro de Dios. A través de la vida de Jesús, el Dios tierno que le encantan los niños y el Dios que sufre con nosotros. Qué cuadro más maravilloso. El Dios que nunca te abandona, el Dios que viene a sufrir contigo, que no te deja solo, permite el sufrimiento, pero no te deja solo. Él viene a pasarlo contigo y le causa terrible sufrimiento verte a ti sufrir. El Dios que llora, el Dios que llora. ¿Cómo trata a Dios? ¿Cómo trata a Dios a los que están en pecado? Este es un cuadro muy lindo. Mire, vengan conmigo a Juan capítulo 4. ¿Cómo se relaciona Dios con los que están viviendo una vida de pecado? Que la vida está destruida. ¿Cómo se relaciona Dios con los alcohólicos, con los drogadictos, con los criminales, con los homosexuales? ¿Cómo se relaciona Dios con ellos? Juan capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria a Jesús? Porque ahí había una mujer que Dios quería alcanzar. La relación entre judíos y samaritanos era una relación amarga, no se podían ver, y los judíos, para ir a Galilea, de Judea a Galilea, ellos tenían que cruzar por Samaria, así que habían hecho otro camino, cruzaban el Jordán y evitaban Samaria para llegar a Galilea. Pero Jesús necesitaba ir a Samaria. Y él va a Samaria, nos dice la Biblia, si seguimos leyendo, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día, en la hora más caliente del día. Jesús se sienta, no tiene nada para sacar agua, los discípulos se van a comprar pan y algo para comer almuerzo, y dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte de vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga que yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido.
Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué maravillosa manera de Dios relacionarse con esta mujer que está viviendo en pecado. En aquella cultura eran las mujeres las que iban a buscar el agua, pero ellos las hacían como comunidad. Se juntaban antes que el sol se pusiera caliente y iban todas las mujeres a buscar agua. Con sus potes en la cabeza iban, porque las mujeres son seres sociales. A las mujeres les gusta ir hasta el baño juntas. ¿Han visto ustedes eso? Entonces, cuando se van contando las copuchas, van hablando del marido, van hablando de aquí, de la suegra, del suegro, de los niños, y era algo social, algo entretenido, pero esta mujer viene sola al mediodía. ¿Por qué viene sola al mediodía? Porque ella ha sido rechazada por la sociedad. ¿Por qué ha sido rechazada por la sociedad? Porque ella no está casada. Ella está viviendo con un hombre. Y en esos tiempos, uy, eso era mal visto. Cuando yo era niño, eso era muy mal visto. Ahora es normal, ahora todos los jóvenes viven juntos. Pero que una niña quedara embarazada antes del matrimonio, ¿se acuerdan ustedes antes cómo era eso? Eso era terrible. Entonces la sociedad la separa y las mujeres dejan de juntarse con esta mujer. Ahora piensen en esta mujer. Ha estado casada 5 veces. 5 veces ella ha soñado ser amada. 5 veces se le ha prometido que ella va a ser amada y 5 veces ha fracasado. 5 veces le han dado carta de divorcio. No cocinas bien, no funcionas en la cama, eres fea, eres coja, sepa uno qué cosas inventaron en esas 5 cartas de divorcio. La imagen de esta mujer está destruida, totalmente destruida. Y la sociedad no quiere saber nada con ella porque ahora está viviendo en pecado y seguramente se ha juntado con un rufián del pueblo y ahora viven juntos. En la imagen personal y en la imagen del pueblo, ella es como una prostituta. ¿Cómo la ve Dios? ¿Cómo la veríamos nosotros en la iglesia? ¿Cómo la ve Dios? Jesús necesitaba ir a Samaria. ¿Para qué necesitaba ir a Samaria? Para encontrarse con esta mujer cuya vida está destruida y está viviendo en pecado. El Dios del cielo desea tener un encuentro personal con esta mujer. Y miren de la manera tan linda que Jesús le hace ver su pecado. Le dice, anda a buscar a tu esposo. Ella le dice, yo no tengo marido. Si hubiera sido yo, con mi color de pelo y enojón como era antes, te habría dicho, anda, mentirosa, que no tienes marido, si estás viviendo con un hombre y tuviste 5 maridos, mentirosa, lo que pasa es que estás tratando de esconder tu pecado, eso es lo que pasa. Pero se fijan cómo Jesús le dice, bien has dicho, y al final le dice, esto has dicho con verdad. La mujer está tratando de esconder lo que ella está haciendo y Jesús, en vez de recriminarla, él le comenta en forma positiva el hecho que ha dicho, no tengo marido. El carácter divino. Cuando esta mujer estaba bajo convicción, Jesús le ha dicho, ve a traer tu esposo. Y eso, ¡pum! Y por eso ella trata de esconderse ahora, no tengo marido. Y la convicción de Jesús, la manera que él trabaja el corazón, no es darle con un mazo y destruirlo, sino que es que en forma muy sutil y gentil, abrir el corazón para que éste se abra a la influencia divina de amor. Dios no usa la fuerza. Dios no usa un bulldozer para conquistarte. Dios usa lazos de amor para atraerte. ¿Se imaginan ustedes que un día nosotros llegáramos a la iglesia y de repente apareciera en la pantalla adelante y dijera un mensaje de amor de Dios para Samuel Braga? Y ahí de repente saliera toda mi vida que hice en la semana en los ojos de todos los hermanos y todo lo que pensé, todas mis intenciones, todos mis deseos, todo lo que hice pareciera ahí. ¿Volverías a la iglesia la próxima semana? Dios no es así. Dios no es así. ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo tu pecado público? Dime. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le fue y le contó tu pecado
a otro hermano. Dios podría hacerlo, a veces lo hace, cuando es último, lo último que puede hacer por ti, Él lo va a hacer público para tratar de despertarte. Pero Dios trata de mantenerlo secreto y Él estaba conversando solo con la mujer. Y incluso ahí cuán gentil, cuán tierno es de la manera que Él trata a esta mujer para que se abra su corazón. Y esa es la manera que debiéramos ser nosotros, hermanos. ¿Saben ustedes que esta mujer que estaba viviendo en pecado, esta mujer que había tenido 5 esposos, que es rechazada por todos, esta mujer es la primera persona que Jesús le dice que Él es el Mesías? Miren, ahí está. En el versículo 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! A una mujer cuya vida está destruida, una mujer que en los ojos de la sociedad no tiene valor alguno, una mujer que está siendo usada como objeto sexual, una mujer que se ha vendido por nada, que está viviendo en pecado, Jesús le revela que Él es el Mesías, la primera. ¿Y saben lo que hace esta mujer? Sale corriendo y se va al pueblo. Y le habla a aquellos que la han rechazado y les cuenta su testimonio. Ahora aquello que ella está escondido lo hace público y le dice: venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que alguna vez haya hecho. Fíjense que ahora Jesús le levanta la vergüenza, le levanta la culpa y la hace libre para contar lo que el Señor ha hecho por ella. Y la vida que antes era una vida de pecado que necesitaba ser escondida, ahora llega a ser una vida de testimonio que necesita ser presentada en forma pública. ¿Cómo se relaciona Dios con el pecador? Bueno, hermanos, somos todos pecadores. A lo mejor tú no eres un homosexual, pero tienes otras debilidades. ¿Te hace eso mejor que él? Dios no excusó a la mujer. Dios no le dijo: no importa, sigue viviendo con el hombre si Dios te ama. No le dijo eso. Jesús llevó a la mujer al arrepentimiento para que su vida cambiara. Pero la amó y la aceptó en esa situación y la trató gentilmente, con mucho cariño, con mucha paciencia. Él trabajó con ella para poder atraerla a sí mismo. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer. Cuando tú te encuentras con una persona que está luchando con vicio, que está en el pecado, no le pongas la mano en la espalda y digas: no, está bien, no te preocupes si Dios te ama. No, dile: Dios te ama. Eres un ser tan maravilloso para Dios. El Señor te ha dado su vida por ti, porque Él desea sacarte de aquello. El Señor te va a rescatar, el Señor te va a salvar. Entrégate a Él. Háblale en forma positiva. Nunca apuntes al dedo al pecador y lo condenes. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra tuya es guiarlo a los pies de Cristo para que encuentre libertad por sus pecados. ¿No fue esa la manera que Dios te trató a ti? ¿Y que aún te trata? ¿Sí o no? ¿Amén? Ya. Tristemente, muchas veces nosotros no hacemos eso con el pecador. Otra historia. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si en nuestra iglesia una niña se prostituyera? ¿Cómo la trataríamos nosotros? Miren la historia de Juan capítulo 8. ¿Cómo Dios reacciona con los jóvenes que están en pecado, que están haciendo lo malo? Dice aquí, por la mañana, el versículo 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esta es una judía que ha sido traída al templo, ha sido agarrada en el adulterio. Probablemente es una prostituta o es una mujer casada que de bajo moralidad que se mete con otros hombres. Y ellos han hecho un arreglín. Ahora yo les hago una pregunta: ¿cómo supieron esos que ellos estaban cometiendo adulterio?
En esos tiempos no había televisión ni había internet, así que tenían otras maneras de ver pornografía los hombres en aquellos tiempos. A ver, lo miraban por los hoyitos, ¿no? Y ellos, al ver eso, habían cometido tan adulterio como la mujer con el hombre que habían estado. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué dejaron ir al hombre y a ellos la agarraron? Porque de alguna manera tratamos a las mujeres a veces como que son más culpables y le echamos a ella la culpa. La traen ante Jesús. Ahora, esta mujer dice aquí, mas esto decían tentándole. El versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? No era tan solo a la mujer que debía apedreársela, el hombre también debía ser apedreado. Ahora, ¿merecía esta mujer la muerte? ¿Merecía esta mujer la muerte? Sí. La paga del pecado es muerte. Ella merecía la muerte. Dios es un Dios justo y a ella debía otorgarle la muerte. Ella merecía, porque había cometido adulterio, había quebrantado el séptimo mandamiento. Ella era culpable. No debemos nosotros negar la culpabilidad, hermanos, ni ignorar lo que se ha hecho en nuestra vida y en la vida de los demás. Nosotros debemos obrar con el pecador para llevarlo al arrepentimiento, porque ahí se encuentra el perdón y la libertad. Pero muchas veces nosotros decimos, no, hermanos, por ejemplo, un hermano comete adulterio y la iglesia se divide y están los que lo defienden. No, hermanos, que la mujer lo trataba mal y la mujer no pasaba nada y que aquí, que allá. Entonces defienden que el hermano se encontró otra mujer y ahora está feliz casado con otra o metido con otra. Eso es pecado, hermano, no se puede defender. Jesús no defiende la acción de la mujer. Jesús defiende a la mujer, pero no excusa la acción de pecado. Jesús le dice al final de esto, en el versículo 11, le dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero Jesús no permitió que el pecado de la mujer lo separara de él. Y es increíble, ¿saben ustedes? El versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó. Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Por qué se puso Jesús a escribir como que los ignoraba? Porque exactamente eso estaba haciendo, los estaba ignorando. Porque Jesús no participa en el cuchicheo ni las copuchas que nosotros hacemos. Cuando nosotros acusamos al pecador y nos ponemos siendo de autojustos y comenzamos a apuntar el dedo y a tratar al pecador como que como que nosotros fuéramos mejor que ellos, entonces Dios no escucha, nos ignora. Y se pone a escribir Jesús en el piso y dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No excusa a la mujer, pero tampoco los excusa a ellos. Y dice, e inclinándose de nuevo así hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermana de White nos dice de que lo que Jesús escribía en el suelo eran los pecados de estos hombres. Y dice que acusados por la conciencia vinieron a ver lo que estaba escribiendo y cuando miraron sobre el hombro vieron su pecado y se dieron cuenta de que Jesús leía lo más íntimo de sus almas y entonces los desarmó y salieron uno a uno, se fueron. Miren la misericordia divina. Jesús, para defender a estos hombres, podría haber desenmascarados a estos hombres y haberle dicho, oye tú Jacobo, ¿y tú no estabas cometiendo adulterio ayer con una mujer? ¿Y tú, Pedro, tú no le pegas a tu esposa? ¿Y tú no abusas a tus hijos? Y Jesús podría haberlos desenmascarado públicamente a todos aquellos hombres, pero no lo hizo. ¿Se fijan ustedes la manera que Jesús trata a la mujer? Es la misma manera que él trata a aquellos hombres. Esa es la manera que Dios obra con el pecador. Los hombres se van
y ahora la mujer está con el juez del universo. Jesús tiene la vida de la mujer en su mano. Jesús puede hacer esto y la mujer desaparece. Ella se lo merece. Pero ese no es el Dios de la Biblia. A Dios no le encanta destruir, a Dios le encanta salvar. A Dios le encanta dar vida, no sacarla. Dios es el Dios de vida, Dios es el Dios que le encanta perdonar. Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Y eso es lo que nos muestran estas dos historias. Cómo se relaciona Dios con el pecador. Dios se relaciona con el pecador a través de dos características de su carácter: la misericordia y la gracia. La misericordia es otorgarle al culpable lo que no merece. Y la gracia es el atributo divino que mueve a Dios a salvar al pecador. Cuando tú y yo pecamos, la primera reacción divina no es castigarte, no es darte la justicia, lo que tú mereces. Lo primero que Dios anhela y va a hacer todo lo posible para que esto llegue a ser es salvarte, porque Él es un Dios lleno de gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es lo que trae la salvación al pecador. Es un atributo divino, hermanos. Dios, eso es lo que Dios es. Es por eso que Jesús trata a esta mujer de esta manera. No es que eso sea algo raro para Dios. Para Dios es natural dar misericordia y ofrecer gracia. El perdonar al pecador es el deseo más natural de Dios. Es por eso que el momento que Adán y Eva pecan, Dios aparece en el jardín y no aparece enojado, no aparece gritando. ¿Cómo habría yo aparecido? Yo, Samuel Braga, con mi genio. Imagínense, Adán y Eva acaban de destruir el plan maravilloso que Dios tenía para este mundo. Le han entregado el mundo a Satanás y este mundo ha sido hundido en una historia aterrante, horrorífica. Y Dios aparece y dice que Él aparece en el frío del día. No viene enojado, no viene gritando. Cuando lo escucharon caminando, Adán y Eva se escondieron porque ahora ellos tenían miedo de Dios. El pecado creó miedo en el corazón del ser humano contra Dios. Ahora lo veían como enemigo. Pero cuando Dios los llamó, se vieron que en la voz de Dios no había enojo. Entonces Adán salió. Cuando le miró su rostro, era el mismo rostro compasivo y amante de que antes que ellos pecaran. Y Dios no viene golpeando piedras, no viene con deseo de castigarlos. Dios les ofrece el plan de la salvación e inmediatamente les ofrece su redentor. Y esa tarde, Adán y Eva salen del jardín perdonados, cubiertos por animalitos que han muerto. El sacrificio ha sido ofrecido y ellos nuevamente están en una relación con Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Y ahora vayan al Antiguo Testamento e investiguen cuántas veces el Dios de la Biblia perdona. Vean las vidas de los héroes de la Biblia y vean cómo Dios los perdona, la paciencia que Dios tiene con cada uno de los héroes de la Biblia, cómo los sigue, cómo los llama, cómo los trata con mucha misericordia y les ofrece la gracia en forma ilimitada. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, hermanos. Es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Es el Dios de Jesús, el Dios que trata a los pecadores con misericordia y con mucha gracia. El Dios que anhela salvar. Y esa niña nunca fue la misma. Se cree, no es seguro, pero se cree que ella era María Magdalena. Eventualmente tuvo que sacarle 7 demonios. Eran los demonios que la mantenían enviciada en esa vida que llevaba. Y esta mujer fue la última en el sepulcro. Nunca abandonó a Jesús al lado de la cruz. Y fue la primera aquel día en la mañana a la cual Jesús se le manifestó. El Dios de la Biblia, hermanos. Y estas son tan solo imágenes, tenemos que terminar. Ya se nos pasó la hora, pasa tan rápido la hora, ¿no? Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Entonces ahora tú tomas estas imágenes y anda a leer el Antiguo Testamento. No he terminado, tengo muchas otras cosas que mostrarles a través de la vida de Jesús. Lo vamos a terminar la próxima semana. Pero me entusiasmo. A mí este es uno de mis temas favoritos.
Destruye el Dios de la Biblia, sí destruye. Castiga, sí. Pero eso es su labor rara. Es lo que él hace. A él no le gusta eso. Él lo evita a todo costo. Lo vamos a ver qué causa cuando Dios tiene que destruir, cómo lo toca. Lo vamos a ver la próxima semana. Jesús nos da un cuadro de Dios, cómo Él responde cuando Él va a permitir el castigo. Lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Así que aprendimos del Dios tierno, del Dios compañero que está al lado tuyo, pase lo que pase. El Dios que nunca te abandona. Y del Dios misericordioso y lleno de gracia. Esas son las características que estas historias nos han mostrado. Cuando el sufrimiento va a llevar a que tú seas una persona mejor en la imagen de Jesús o te va a destruir. Y todo depende cómo tú respondes a ese sufrimiento. Y la manera de responder es por fe. Si nosotros por fe nos aferramos a la mano de Jesús y le decimos, Señor, yo no entiendo lo que estoy pasando, pero yo sé de que tú estás obrando en mí un buen propósito. Entonces ese sufrimiento te va a llevar a ser como Él. Es como el Señor Jesús. En la cruz, el Señor Jesús estaba totalmente abandonado. Seres humanos lo habían abandonado, el Padre lo tuvo que abandonar para poder, que Él muriera. Pero el Padre vino y estuvo al lado de Él. Jesús no sentía al Padre. Pero en la nube que envolvió la cruz, el Padre estaba al lado de su Hijo. Pero su presencia fue retirada de Cristo Jesús. Pero Jesús, a pesar de todo eso, en la oscuridad más profunda que un ser humano alguna vez haya, porque Jesús experimentó la muerte eterna. Aquella muerte que es absoluta separación de Dios. Y en eso Jesús murió en fe. Cuando murió le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí se encuentra la respuesta. Yo fui abusado sexualmente cuando tenía 5 años. Y cuando fui convertido, el Señor me llevó al perdón, perdoné, lo acepté, y esa experiencia ahora ha llegado a ser una bendición para mí y para muchos otros. Porque yo entiendo en mi carne lo que significa ser abusado. Así que cuando yo hablo con una persona abusada, hay empatía profunda. Porque yo sé exactamente lo que la persona pasa. Entonces ha llegado a ser bendición. Es el soldado que fue herido en la guerra, el que entiende al soldado que también fue herido en la guerra. Entonces, Dios permite, por muchas razones, Dios permite que nosotros suframos. Nunca es para destruirnos ni porque Él es un Dios sádico. Y una de las razones es para crear empatía en nosotros, para que podamos ministrar a aquellos que no tienen Dios. Aquellos que están pasando por sufrimiento, el sufrimiento nos va a hacer misericordiosos, nos va a hacer ayudar a amar al que está pasando por sufrimiento. De otra manera nos creemos superhéroes y creemos que los que están sufriendo son débiles. Entonces Dios permite el sufrimiento por razones eternas y de bendición para nosotros, pero tan solo para aquellos que tienen fe. El que tiene fe, el sufrimiento va a ser una bendición. Misericordia es dar al que merece castigo, darle lo que no merece. Eso es misericordia, es tratarlo no de acuerdo a lo que merece, sino de acuerdo a lo que no merece. Y Dios es un Dios de misericordia, dice que su misericordia va hasta el cielo. La gracia y la misericordia de Dios obran juntas para salvar al pecador, que son resultado de su amor, ¿no? La presunción es el engaño satánico que engaña en cuanto a la fe. La fe es el principio divino, presunción es el engaño satánico. La presunción es demandar que Dios nos cumpla sus promesas y nosotros no nos sometemos a las condiciones. Es decir,
no hay obediencia, ignoro la ley de Dios, ignoro los principios de vida divina y yo demando que Dios me sane. Presunción. Entonces, para no caer en presunción, la fe cree, pero la fe también obra y obedece de acuerdo a los principios divinos. Entonces, cuando yo encuentro de que yo estoy enfermo producto de mi desobediencia, entonces ahora vengo al Señor, me arrepiento ante Él y le pido poder para poder comenzar a caminar en obediencia a los principios de salud y ahí le pido que me sane. Entonces eso no es presunción, eso es fe, porque ahora yo me he sometido a las condiciones que Dios ha puesto para responder mi oración. La fe siempre obra de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es fe. La presunción quiere que Dios responda, pero no hay sumisión a la voluntad divina. Entonces nosotros, dice el Señor Jesús en el libro de Marcos, capítulo 11, dice esto, lo vamos a estudiar esto, en el versículo, capítulo 11, a ver dónde estamos. Versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, dice que debemos recibirlo cuando lo pedimos. Eso es fe. Yo no espero hasta que lo que pido se materialice para yo creer que Dios me lo va a dar. Yo lo recibo en el mismo momento que se lo pido al Señor basado en la promesa. Y luego os vendrá. ¿Cómo vendrá y cuándo vendrá? Eso está en las manos de Dios. Bien. Dios siempre sana. ¿Cuándo y cómo sana? Eso es lo que es. Dios sana y van a haber muchos cristianos que cuando se levanten en el día de la resurrección se van a dar cuenta que Dios los había sanado. Porque para Dios la muerte es un sueño. Así que, por ejemplo, yo me voy a la cama con la cabeza toda abombada, resfriado, y me arrodillo, le digo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, sáname para poder ir mañana al trabajo, ¿ya? Pero me voy a acostar y mi cabeza todavía está bombada y pareciera que el Señor no me sanó, pero me levanto en la mañana y estoy sano. El Señor me sanó, pero lo hizo en la noche mientras yo dormía. Ahora, para Dios, el sueño de la noche o el sueño de la muerte no tiene diferencia. Lo que pasa es que nosotros decimos, la persona se murió de cáncer. El Señor no la sanó y el Señor no nos escuchó la oración y nos desanimamos. No, si el Señor escuchó la oración y el Señor sanó, pero Él va a ver, como en el caso de mi hermana, la esposa de Oscar, que murió de cáncer, a ella, como se llama, fue sana, pero la sanidad se va a manifestar en el día, cuando despierte en el día de la resurrección, se debe dar cuenta perfectamente sana. Dios respondió todas las oraciones, pero a nosotros nos falta la fe y la paciencia. Dios sabe lo que hace, siempre sabe lo que hace. Ahora, que yo muera cuando tenga 50 o que muera cuando tenga 80, en la eternidad no hace diferencia. Es como que yo me voy a acostar a dormir a las 7 de la noche o a las 11 de la noche. No hace diferencia. Es de acuerdo a lo que necesitas. Es exactamente con la muerte. Cuando Dios permite que durmamos, Él está permitiendo que durmamos. Y la muerte es simplemente un sueño en nuestra vida eterna. La información que tenemos, si eso ha ocurrido, la información que tenemos es pobre. No sabemos qué motivó a la iglesia a enviar un representante, si es que la iglesia lo envió. Porque hay veces que salen cosas y se dicen cosas que no son verdaderas, no se ha preguntado, no se ha dicho, no se ha investigado. Tenemos que tener cuidado. Ahora, pongamos el caso peor. Sí. Este hombre fue enviado por la iglesia para allá para extenderle la mano al Papa. Han habido casos en que a representantes de la iglesia han tomado su propia labor y han ido y le han llevado un regalo al Papa. Pasó con el Juan Pablo II y todo eso. La hermana White, tanto la Biblia nos dice que la iglesia va a pasar por momentos bien bajos.
Y Sí. si esto ha ocurrido y fue allá ante el Papa con deseos de estrechar manos, entonces eso está totalmente equivocado. No debiera hacerse. Dios lo va a juzgar. Pero eso no nos dice que la iglesia como iglesia se ha vuelto Babilonia. ¿Que hay apostasía dentro de la iglesia? Sí. ¿Que hay infiltrados? Sí. ¿Que hay muchos que están tratando de darse la mano con Roma? Sí. Pero la iglesia adventista como remanente no va a caer. La hermana White claramente dice eso y nunca va a llegar a ser Babilonia. Dios la va a salvar en la 11ª hora, dice la hermana de White. Así que va a llegar la hora que va a parecer a todo sentido que la iglesia adventista cayó, pero no va a caer. Solamente para aquellos que permanecen aferrados a las promesas divinas y sabemos las profecías que se han dicho y cómo termina todo, entonces vamos a poder seguir cursando a través de las olas que vienen, hermano, y la tormenta que se avecina a la iglesia adventista. Viene una tormenta muy grande. De Así que manera no se que desanimen. Miren, a mí me llegan cosas así, yo no les presto mucha atención porque yo prefiero fijarme en Cristo Jesús y no en defectos, porque yo estoy batallando con mis propios problemas de carácter. Así que mientras más me concentro en Jesús, más esperanza tengo que tener como él. Cuando me pongo a pensar que a lo mejor el presidente de la conferencia general y este y el otro, ellos también pueden que sean hombres honestos, tan honestos como nosotros, amen al Señor y la verdad como nosotros, pero tienen tantas presiones, tienen tantas influencias, tantas batallas que ellos están batallando, que a veces cometen errores, hermanos. Y debemos orar por ellos y permitir que Dios haga la obra que Él tiene que hacer dentro de la iglesia. Viene un zarandeo de tal modo dentro del pueblo de Dios que lo que tiene que salir va a salir volando. Hay que ajustarse los cinturones, hermanos, porque Dios va a zarandear a su iglesia. Ahora, hay dentro de la iglesia hay una revolución también en cuanto a las profecías y Apocalipsis y todo eso, y tristemente están reinterpretando todas las cosas. Hay personas que andan reinterpretando todo y están causando mucha confusión. Sí. Así que quiero yo que, hermanos, que antes de ir a estudiar lo que algunos están enseñando, ustedes aprendan bien la interpretación adventista de nuestras profecías. Apréndanselas bien, tengan una base bien profunda, porque esa interpretación no cambia. La interpretación se profundiza, pero lo básico no cambia. Ahora hay hermanos y personas que andan diciendo, no, que esto aquí está mal, que esto allá está mal, y están creando tremenda confusión. Dios nos dio un sistema de interpretación profética que no cambia, se profundiza, se agranda, pero no cambia. Es lo mismo que el descubrimiento de la verdad. La verdad nunca cambia. Cuando alguien viene con verdad nueva, para establecer esa verdad nueva, tiene que deshacer todo lo que nosotros sabemos como verdad. Eso no es verdad, eso es un error antiguo, presentado como verdad nueva. Es un engaño satánico, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos que andan diciendo nueva luz, nueva luz, nueva luz. Y cuando yo voy y miro la nueva luz, encuentro que no es nada más que un error antiguo, es oscuridad antigua, hermanos. Por eso, primero, antes de ponerse a buscar por nueva luz, aprendan la luz que ya tenemos. Apréndanla y acéptenla y vívanla. Dios no revela nueva luz si nosotros no caminamos en la luz que ya tenemos. Y cuando escuchan a alguien llamando nueva luz que está deshaciendo las verdades adventistas, rechacen a la persona y a las enseñanzas, no rechacen las verdades adventistas. Muy bien. El pastor Treyer, sí, él tomó para su interpretación la posición de Jaime White, no la posición de Urias Smith. Entonces, ya como había iglesia, como iglesia nunca hemos tenido nosotros una posición en cuanto a Daniel 11, pero nuestros pioneros, hasta que Urias Smith tomó una posición divergente en cuanto a esto, creían de que el rey del norte era el papado. Y esa fue la posición que el pastor Treyer y que yo tomo y que otros tomamos.
Y luego el rey del sur lo vemos como los poderes seculares que se levantaron a gobernar el mundo desde 1798 y están gobernando el mundo en este momento. Es una interpretación que viene, lo único que hemos hecho es profundizarla por el hecho de que nuestros pioneros no habían llegado al momento del cumplimiento de que nosotros estamos viendo desde el cumplimiento de estas profecías. Entonces nosotros tenemos la ventaja que al ver el cumplimiento de la profecía podemos rellenar lo que ellos no tenían. Que la verdad se profundiza, pero nunca es destruida. Yo no puedo, para establecer una verdad, ir y destruir otras verdades. Eso entonces queda como se llama, como error. No es verdad, es error. Y tristemente hay muchos adventistas hoy día. Por ejemplo, hay adventistas que están corriendo con el asunto del antitrinitarianismo, niegan la divinidad de Jesús y niegan la existencia del Espíritu Santo, y ellos lo llaman nueva luz. No tienen nada de nueva luz. Ese es un error, pero viejísimo. Viene de por allá del siglo III y IV después de Cristo. Es un error viejísimo. Tarde o temprano va a llegar. Es una de las herejías que viene del lado del mundo conservador adventista y es muy atractivo a los hermanos conservadores. Hay muchos vientos que están soplando y que se llaman nueva luz. Tengan mucho cuidado. La primera pregunta es, ¿esta nueva luz, para ser explicada, deshace el espíritu de profecía? Por ejemplo, para explicar el asunto en el caso de Oscar, mi cuñado, para él decir de que Dios no destruye a los impíos ni a Satanás, sino que ellos van a pasar por el fuego y van a morir y resucitan, crea una tercera resurrección y ahora son nuevos seres y son salvos. Y yo me hago la pregunta, ¿qué dice el espíritu de profecía en aquello? Y uno va a investigar el espíritu de profecía y uno se da cuenta que el espíritu de profecía está totalmente en contra con una posición tal. Ella lo llama doctrinas de demonios. Entonces yo se lo presento al que predica, al que enseña esto, ¿cómo él responde al espíritu de profecía? Si lo ignora, lo deja de lado, yo prefiero estar de parte del profeta, a pesar de que no entienda 100% al profeta, porque un profeta siempre habla por Dios en comparación a un pastor, que un pastor no es profeta. El pastor puede hablar lo que a él se le ocurre. El pastor puede crear su imaginación y presentarlo, pero el profeta no tiene esa libertad. El profeta verdadero no tiene libertad de hablar lo que él piensa. El profeta verdadero enseña la palabra de Dios. Entonces, la posición más segura es tomar lo que la Biblia dice y el espíritu de profecía. Si contradicen aquello, abandona lo que la persona está enseñando. No abandonas la Biblia o el espíritu de profecía, hermano, porque al hacer eso, te metes en aguas profundas. Pasé por el colegio de Avondale, que es un colegio muy liberal. Y a mí lo que me sostuvo, yo fui joven, tenía 24 años, pero yo ya había leído el espíritu de profecía como joven. Yo me había leído El deseo de toda la gente, El conflicto de los siglos, había leído los mensajes selectos, tenía mucho conocimiento y había enseñado la fe adventista desde pequeñito. Entonces, cuando fui ahí, esto me sostuvo y aprendí a ver lo que el liberalismo adventista enseñaba, cómo atacaban la doctrina del santuario, del juicio investigador, deshacía las enseñanzas del espíritu de profecía y los resultados de esto. Entonces me sostuvo el aferrarme a la Biblia y el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, hermanos, es una herramienta vital para poder cursar por los últimos momentos de la historia de este mundo. Aquellos que rechacen la autoridad del espíritu de profecía van a fracasar en su experiencia en los últimos momentos de este mundo. No lo abandonen, léanlo, cómprense los libros, ahora es gratis. Ustedes van al centro White, pueden bajar todos los libros de la hermana White a su computadora gratis en español. Léanlos, sepan lo que ella dice. Y cuando un predicador contradice lo que el espíritu de profecía dice, no rechacen al espíritu de profecía, rechacen al predicador, hermanos. Porque ella es una profeta. Una profeta habla lo que Dios dice. Si tú rechazas a la profeta, tú estás rechazando a Dios. Hay predicadores que dicen, hermanos, vamos a hacer como los bereanos. Vamos a simplemente estudiar lo que la Biblia dice.
Entonces yo me rasco la cabeza y me pregunto, oiga, ¿qué problema tiene si la palabra, el espíritu de profecía también es libertad de Dios? ¿Por qué quieres deshacerte del espíritu de profecía y tan solo leer lo que la Biblia dice? ¿Por qué? Porque él está manipulando lo que la Biblia dice de acuerdo a sus interpretaciones. Pero el espíritu de profecía es tan claro, que tú no lo puedes manipular. Lo presenta en tu cara y te dice, esto es lo que Dios dice, esto es lo que significa, esto es la manera que debiéramos entenderlo. Y yo debo someterme a la autoridad de Dios a través de su profeta. Es tan sencillo como eso, hermanos. Como pastor yo he visto tantos que han fracasado espiritualmente por las artimañas del enemigo. Primero comienzan a rechazar el espíritu de profecía, eventualmente terminan rechazando la Biblia y muchos terminan sin fe. Así que, hermanos, no permitan que el diablo los engañe. Es mejor creer lo que Dios dice a través de una simple profeta que creer lo que un hombre dice a pesar de que tenga muchos títulos. Bueno, Gracias, podríamos gracias. seguir hablando mucho, pero tenemos que irnos, hermanos, que ustedes tienen que ir a dormir. Gracias por la paciencia y el deseo de aprender que tienen. Me encanta enseñarles a ustedes y estar con ustedes porque ya los veo como familia. Yo espero que llegue el martes de mañana para mí porque me encanta estar con ustedes. Oremos, Pastor, hermanos, gracias. y nos separamos, tristemente. Padre eterno, te agradecemos por revelarte a nosotros a través de Jesús. Qué revelación más maravillosa. Qué revelación más perfecta el verte, Señor, como tú eres. Y hoy te hemos contemplado como el Dios tierno, que te encantan los niños. Te encanta levantarlos en tus brazos, Señor. Qué lindo. Y Señor, también tú eres el Dios compañero, el Dios que está al lado nuestro cuando la vida se vuelve difícil y hay dolor y hay dificultad. Tú nunca nos abandonas. Vienes especialmente a estar con nosotros como Jesús fue a pasar con las hermanas. Y Señor, lo que nosotros pasamos te toca a ti personalmente. Tú sufres con nosotros, lloras con nosotros. Padre, qué increíble, pero qué cuadro más maravilloso nos das. Y también al verte como el Dios misericordioso y lleno de gracia, el Dios que no nos da lo que nosotros merecemos, sino el Dios que anhela salvarnos, el Dios que anhela sacarnos de la profundidad del pecado, de limpiarnos, de perdonarnos, de transformarnos y llevarnos a ser seres como María Magdalena, leales, que te amarán con todo el corazón, que no tendrán vergüenza de estar al lado tuyo. Gracias, Señor. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias por mis hermanos allá en Chile, Argentina, Ecuador. Bendícelos, por favor, llénalos de tu espíritu y que tengan una linda semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.